Bienvenidos a la Bohemia de la Palabra, un espacio para rescatar el buen decir, viajar por la literatura universal, recordar las aulas, recorrer las calles del barrio y desgranar historias a través de las notas de una guitarra. Póngase cómodo, que la tertulia ya comienza. Me importó dejarlo todo y en esas aguas me... Buenas tardes, mis amigos, qué bueno de encontrarnos nuevamente en este espacio, en la Bohemia de la Palabra, en donde tendremos una charla de amigos, una charla bohemia. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes y por estarme acompañando en esta tarde que aquí en la Ciudad de México amenaza lluvia como desde hace varios días, pero que estamos preparados con nuestra bebida preferida, como les he dicho, listos para la bohemia, en este caso con un latte. Decía la canción Latte que latte de chocolate. Pues estamos ya listos con la bebida. Vamos el día de hoy a tener un programa que gira en torno de un personaje que el 25 de junio se cumple un año más de su aniversario de nacimiento, el señor George Orwell, y de su obra 1984 será la que abordaremos, y también hablaremos por consiguiente de algunas palabras que van relacionadas con esta obra enorme de la literatura contemporánea, 1984, del señor Orwell. Preparen su bebida, tengan a la mano lo que van a tomar y vamos a iniciar con la bohemia. Nos apartamos un momentito, regresamos en unos cuantos minutos con la Bohemia de la Palabra. Faltas amor, todo me parece tan oscuro, sí, cuando no estás junto a mí, siento que me ahoga el dolor, quiero que vuelvas aquí, toma este amor que te doy. Mira que no sé vivir. Ven, regresa por favor. Si me faltas amor, recordaré los instantes que pasamos los dos, como amigos, como amantes. No me digas adiós cuando pienses en marcharte. Ya estamos de regreso aquí en la primera parte de nuestro programa La Bohemia de la Palabra, con lo que le llamamos el pizarrón de la discordia. Qué bonito tema escuchamos, Dani. Yo me imagino que mi amigo Arturo Tello ya entró en comunicación contigo porque lo pones cada vez en esta parte. Es una canción muy bonita. Había iniciado un intro de una de mis canciones que se llama Princesa, que también está muy, muy bonita, pero sí, este tema de Arturo Tello es muy, muy bueno. Bueno, esto es simple y sencillamente para entrar en el calor de la charla, de la plática. En el pizarrón de la discordia hoy les tengo 3 palabras. La primera es la palabra utopía. Utopía fue creada esa palabra en el año de 1516 por un escritor de nombre Tomás Moro, escritor alemán. Él
si nos vamos a las raíces griegas de la palabra, ou es no y topos, lugar. Entonces, traduciéndolo sería no lugar, pero ¿cómo que no lugar? Se refiere a un lugar que no existe. Tomás Moro nos habla en ese libro de la utopía, que así se llama su novela, de un lugar en el futuro en el que todo es perfecto, en el que todo funciona perfectamente bien, en el que no hay delincuencia, en el que no hay vicios, en el que todos trabajan de la mano, y ese es lo que se conoce como utopía. Desgraciadamente también lo asociamos en este momento con algo que es utópico, es algo que es difícilmente realizable. Por lo mismo, porque es una sociedad casi perfecta. Y pues ya hemos comentado que en el mundo no hay ni seres ni sociedades perfectas. Y la contraparte de la utopía es la distopía. ¿Qué es eso de distopía? Pues viene también del griego dis, malo, topos, lugar. Es decir, un lugar malo. Las distopías son escrituras que se hacen de un futuro en donde las cosas son manipuladas. Se manipula al ser humano, se manipula a la gente para hacerla realizar lo que el Estado, los estados totalitarios quieren. Eso es una distopía. Estoy hablándoles de estas dos palabritas porque van a ser fundamentales en la obra de George Orwell. Y la otra palabra es el eufemismo, que también es una palabra de origen griego. Significa bueno, feme, hablar, o sea, hablar bien, decir algo bueno o decoroso para sustituir una palabra que puede ser tabú o demasiado dura o grosera. Eso es un eufemismo. Hay 3 tipos de eufemismos. El primero es cuando nosotros tratamos de suavizar una palabra o una frase que resulta difícil, que resulta dura. Cuando decimos, por ejemplo, que alguna persona pasó a mejor vida, pues simple y sencillamente nos estamos refiriendo a que murió. Pero para evitar decir esa palabra de muerte, que es una palabra dura para muchas personas, pues se suaviza diciendo pasó a mejor vida o se nos adelantó en el camino. Esos son una especie de eufemismos y se dan por querer suavizar las cosas. Vamos a decir en términos muy nacionales, son unos eufemismos de buena onda, para no tratando de molestar a nadie. Hay otros eufemismos que son más difíciles, más duros, que no son de tan buena voluntad, que se hacen con el interés de engañar. Esos eufemismos se dan mucho en la política. Aquí tengo algunos ejemplos para que no se me escape ninguno. Cuando dicen es que necesitamos realizar un ajuste de personal, lo que se están refiriendo es simplemente que van a despedir en forma masiva. Entonces, para suavizar y que no suene tan fuerte de que los voy a correr a la mitad de mis empleados, dicen vamos a hacer un ajuste de personal. Cuando se dice daños colaterales, para no decir que hubo muerte de civiles. Cuando decimos actualización de precios,
para no decir inflación. Todos esos son engaños, digamos, que se utiliza mucho en la cuestión política, y que precisamente en la obra que vamos a analizar más adelante, de 1984, ahí vienen varios eufemismos. Y el último tipo de eufemismos son los eufemismos que tratan de ocultar una grosería, así de sencillo. Cuando decimos, por ejemplo, ay, hijo de tu madre, sabemos que queremos decir otra cosa, pero para tapar esa grosería decimos así. Y hay una muy popular en México, al menos aquí en la Ciudad de México, que seguramente me van a decir sí, es cierto. Seguramente han escuchado decir, no manches. Ese es un eufemismo. No queremos decir manches, queremos decir una palabra que también empieza con M y termina con ES, y que no la voy a decir por respeto al auditorio, pero que seguramente saben a qué me estoy refiriendo. Entonces, cuando decimos no manches, pues la verdad estamos diciendo una grosería, pero le estamos diciendo de una forma, vamos a decirle entre comillas, elegante, para no ofender a nadie. Esos son los eufemismos. ¿Cuántos de ellos se acuerdan ustedes? Seguramente conocen algunos que cuando dice alguien, ay, mira qué muchacho más carbón. Ese también es un disfrazar una grosería. O en el caso de los otros que les decía, de los que son pues suavizantes de temas duros, cuando decimos es una persona de escasos recursos, para no decirle que es pobre. O cuando dicen, refiriéndose a personas como yo que andamos sobrados de kilos, dicen, es una persona robusta, para no decirnos gordos. O es una persona de gruesa talla. De todos modos somos gordos. No se ofendan. Entonces, esos son el tipo de eufemismos. Y hay uno que me causa, disculpen ustedes, nací en el 58, ya se imaginarán ustedes cuántos, ya estaba fría la tierra todavía en ese momento, ya había enfriado, pero ya han pasado bastantes años, y hay palabras que nos cuesta asimilar ya a los que somos de la generación. A mí se me hace, con el perdón de los radioescuchas, una ridiculez cuando dicen, se ven obligados a poner, lo desvivió. Ese es otro eufemismo. Le quitó la vida, lo privó de la vida, podrían sonar igual, para no decir que lo mató. Pero con los famosos algoritmos que hay en la tecnología actual, si detecta que yo pongo lo mató, me cancela mi video. Entonces hay que llegar a ridiculeces, como de decir, lo desvivió. Y nuevamente pido perdón por decir que es una ridiculez. Vamos a un pequeño corte, y regresamos ya en materia con el libro que tengo aquí, que se llama 1984. Regresamos. El porte de una princesa y una cara hermosa en verdad. Me cautiva tu mirada traviesa, tan propia en tu edad.
frágil figura. Siempre te miro pasar, llenando mis ojos con tu hermosura y mi alma con tu mirar. Princesa, mi dulce princesa, te has metido poco a poco. Tu boquita me apresa y tus ojos me tienen loco. Ya estamos de regreso aquí con Páginas de Buena Tinta. ¿Y qué más buena tinta que la que utilizó George Orwell para hacer este librazo que se llama 1984? Las distopías son situaciones que se van a dar en un futuro. Quiere decir que cuando escribió Orwell 1984 era una fecha futura y él pensaba que podía llegarse a dar una situación así como la que nos platica en su libro, y en cierta forma no andaba tan perdido. Ya empezamos a ver en la vida real algunas salpicaditas de ese pensamiento orwelliano que se dio en 1984. Es una sociedad, como dije, repito nuevamente, distópica, porque es una sociedad mala, que la presentan a los habitantes del lugar como una situación ideal. Les hacen lo que llamamos un lavado de cerebro. Están vigilados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En sus casas hay una pantalla ante la que se tienen que presentar al levantarse, como pasando lista en la escuela, y ya que les autorizan que se pueden mover para irse a asear o hacer otra cosa, ya se separan. Es el representante del ahí lo tenemos en la pantalla, el famoso Big Brother, el hermano mayor, el que está al pendiente, no para fiscalizarnos, no para hacernos daño, no para saber dónde estamos, simple y sencillamente para protegernos. Fíjense nada más qué lavadota de cerebro. Y aparecen precisamente, regresando a lo del eufemismo, aparecen varios eufemismos en la novela. Hay un ministerio que se llama el Ministerio de la Paz. Pero ¿a qué se dedica ese Ministerio de la Paz? Curiosamente, se dedica a la guerra y a decirles a los habitantes del lugar que están en constante guerra. Cuando terminan la guerra con un país contrario a ellos, lo inician inmediatamente, tienen guerra con otro. ¿Y para qué lo hacen? Pues simple y sencillamente para justificar que haya escasez de alimentos, que haya dosificación de ellos, que los habitantes no digan ¿por qué no hay esto o aquello? Pues estamos en guerra. Al contrario, agradece que te estamos dando alimento. Fíjense nada más. Hay otro ministerio que se trata de alterar la historia. Hay personas que se van encargando de leer y cambiar los libros de historia para justificar el actual proceder del Gran Hermano. Y ese ministerio se le llama el Ministerio de la Verdad. Otra cosa totalmente contradictoria. En el Ministerio del Amor se tortura. Ay,
qué amorosos, qué cariñosos. Ahí donde se encargan de torturar le pusieron el Ministerio del Amor. Y el Ministerio de la Abundancia es el que se encarga de la escasez y el racionamiento. En ese lugar, porque no quiero platicarla toda, porque quiero que precisamente ustedes más bien sientan la curiosidad de leer el libro. Yo siempre en mis libros anoto en unas hojitas o en unas tarjetitas algo que yo le llamo análisis literario y que me permite, tiempo después de haber terminado de leer el libro, tomar ese análisis literario y que me permite recordar de qué trata. En este de 1984, aquí tengo también mi análisis literario, y hay tres personajes principales. Un señor Winston Smith, que nos representa la última chispa de humanidad y memoria histórica. Es el hombre común que intenta rebelarse. Él nos va a representar ese pequeño rasgo de humanidad que todavía existe. Él obedece todo lo que dice el gran hermano, pero se lo cuestiona. Se da cuenta de que lo que le están diciendo no es totalmente real. El otro personaje es Julia. Julia representa la rebelión instintiva y sensual. No le importa la política, solo quiere vivir y disfrutar. Es otra rebelde del sistema. Y entre ellos, entre Winston y Julia, se desarrolla algo que está estrictamente prohibido, que es el amor. Y el otro personaje, uno de los altos mandos de la sociedad, es O'Brien, que es la personificación del poder cínico. No busca el bien común, sino el poder por el poder mismo. Y el gran hermano, que es una figura pues casi religiosa. No importa si es real o es una invención, su función es ser el centro de la fe y del miedo. ¿Qué mensajes nos da Orwell en 1984? Perdón, ya. El mensaje es claro: un pueblo sin memoria es un pueblo indefenso. Si permitimos que el poder, ya sea un gobierno o una corporación, decida qué es verdad y qué es mentira sobre el pasado, perderemos nuestra brújula moral. Orwell nos dice que la verdad objetiva existe y debemos de protegerla, porque eso hay una parte en donde se encargan de que se hace una proyección de cuál va a ser el crecimiento económico que va a tener el pueblo de Oceanía, que es donde se desarrolla la historia. Si no concuerda con el crecimiento real, pues muy fácil, desaparecen todos los periódicos que habían pronosticado ese crecimiento y se hacen nuevos periódicos con fechas anteriores en donde dice que el crecimiento va a ser el que en verdad tuvieron. Así se maneja la mentira en 1984. Ojalá y se animen a leerla. Es una... perdón, ya se me estaba pasando. Toda distopía surge de una utopía. Nadie nos va a decir, estamos creando un estado totalitario para fastidiarte. Nos van a decir, estamos creando un estado que te va a producir bienestar, el estar bien,
el vivir mucho mejor, aunque en los hechos se viva peor. Vamos a regresar en un momento, nos vamos a ir a un pequeño corte comercial, que ojalá y alguien nos patrocinara, pero bueno, vamos a llamarle así, a un pequeño corte para llegar a la siguiente sección en donde hablaremos de el señor George Orwell. Regresamos en un momento, muchas gracias. En la evolución, Ciudad Neza, Federico y su Tehuana. Desde que tú te fuiste, no tiene nada sentido. Y hay veces que te juro, no sé si estoy muerto o vivo. No tiene caso la vida si no hay nadie contigo, con quien llorar la tristeza, con quien gozar lo obtenido. ¿De qué sirve un espejo si no hay a quien reflejar? ¿De qué sirve la historia si nadie la ha de escuchar? ¿Para qué escribo una carta que nadie habrá de leer? ¿De qué te sirve el dinero si nada habrás de obtener? ¿Y qué hace el sol sin mañana y el marinero sin mar? La abeja sin las flores y mi amor sin tu mirar. Ya estamos de regreso con el personaje de la semana. Nada más que voy a hacer abrir un pequeño paréntesis antes de abordar la biografía de George Orwell. Esta canción que escucharon se llama ¿Para qué? La compuse cuando falleció mi mamá y precisamente por eso se hace una pregunta de ¿para qué? ¿Para qué nos sirve a veces hacer muchas cosas si no vamos a tener la otra parte que las escuche? ¿De qué sirve una carta que nadie habrá de leer? ¿De qué sirve la historia si nadie la habrá de escuchar? Es una reflexión en un momento de dolor que escribí para mi mamá. Y luego de entrada escucharon por ahí, este es un comercial que decía, lo bueno es que ya no, o lo bueno y malo es que ya no existe el lugar ese. Dice, en la evolución, Ciudad Neza, Federico y su Tehuana. Nosotros trabajamos mucho tiempo como músicos en ese lugar de la Tehuana y precisamente como una forma de agradecimiento quise incluir ese mensajito que es con la voz de uno de mis músicos, Ricardo Reyes. Él hizo esa introducción, dijo esa parte y pues lógico el señor Federico la agradeció mucho, recibió el disco y todos los sábados, aunque nosotros no estuviéramos presentes, la ponía y si vieran qué agrado le causaba a los grupos que trabajaban en ese lugar, de que les estuvieran recordando el nombre de mi grupo que se llamaba Nuevo Rumbo. Estar escuchando una canción del Nuevo Rumbo cada sábado les caía como patada en el hígado. Pero vaya una dedicatoria para toda la gente trabajadora de Ciudad Neza que disfrutaba mucho de la Tehuana y que desgraciadamente se tuvo que cerrar cuando empezaron los cobros de piso. Bueno, abriendo, ya se cierra el paréntesis y vámonos con el señor George Orwell. Él nació un 25 de junio, por eso lo menciono
en esta ocasión, porque es de parte de esta semana. El 25 de junio de 1903, nació en la India, bajo el nombre de Eric Arthur Blair. Decidió cambiarse el nombre porque él era un aristócrata. Él pertenecía a una clase media alta, pero él decía que era una aristocracia sin dinero, porque él su familia no tenía dinero, lo único que tenía era el título nobiliario. Bueno, pues él estudió en Inglaterra, en el prestigioso colegio de Eton, pero en vez de ir a la universidad, se le ocurre unirse a la Policía Imperial de la India en Birmania, de 1922 a 1927. Y ahí es donde empieza a ver esos primeros engranajes de la represión que se hace a los birmanos por parte del Imperio Británico. Empieza a ver lo que es el abuso de poder, y esa experiencia le crea un sentimiento de culpa y de rechazo absoluto al imperialismo. Entonces renuncia a su cargo como policía en Birmania y se dedica a escribir. Y para escribir adopta el nombre de George Orwell. George por ser el santo patrono de Inglaterra, San Jorge, y Orwell por un río que le gustaba a él muchísimo. Era un río, era uno de sus paisajes preferidos. Por eso adopta el nombre de George Orwell. Tiene una vida bastante especial para vivir en carne propia lo que es el abuso del poder. Vive 2 años como indigente en París y en Londres. Y de ahí surge precisamente una de sus primeras novelas, que se llama Sin Blanca en París y en Londres. Blanca, o sea, se refiere sin dinero. Y vivió en carne propia, pues, como indigente, los abusos de la policía. Más adelante se viaja ya como periodista a España y participa en los movimientos de la Guerra Civil Española, él del lado que está en contra del franquismo, pero se da cuenta que entre los rebeldes que tienen, en donde él estaba participando, también había abusos, también había gente que era sacrificable, y entonces se da cuenta él que los abusos y el totalitarismo se da tanto en la derecha como en la izquierda. Ya estando enfermo, se enferma y empieza a escribir ya prácticamente, como decimos, contrarreloj, su novela 1984, que era él escribió en el año de 1948. Por eso es que precisamente algunos dicen que lo único que hizo fue invertir el 48 en 84 para hablar de una sociedad en el futuro, un gobierno totalitario, un gobierno que, como ya hablé anteriormente al describir la obra, pues manipula totalmente, y el que no se alinea, pues simplemente se deshacen de él. Fue publicado en 1984, en el año de 1949, y unos pocos meses después, en enero de 1950, fallece a los 46 años,
o sea, una edad que en la actualidad ya la podemos pensar que es una edad temprana, una edad joven. En aquel tiempo pues era pues una edad ya donde había probabilidad de muerte, sobre todo por las enfermedades. Ese es el caso de George Orwell. Seguramente ustedes han oído mencionar, aparte del que dije de Sin Blanca en París y en Londres, también seguramente han escuchado o han leído La rebelión en la granja, en donde precisamente habla también de cómo se transforma un grupo en cuanto llega al poder, que es algo muy común. La gente tiene un pensamiento, pero al llegar al poder se le olvida totalmente todos sus pensamientos, y entonces empieza a actuar de la misma manera que los que lo explotaban anteriormente a él. Esa es a breves palabras, la vida de George Orwell. Espero sinceramente que les haya hecho efectiva la invitación a leer 1984, La rebelión en la granja y la de Sin Blanca en París y en Londres. Y pues vamos a hacer otro corte para regresar con el último segmento, porque ahora en ese último segmento va a aparecer como página de espectáculos. Les traigo muchos chismes. No se vayan, por favor, seguimos en un momentito. La miro pasar, mis ojos se llenan de su figura, y ella parece ignorar lo que provoca en mí su hermosura. Ni siquiera voltea a verme, sin embargo siempre la espero, con la esperanza que algún día en sus ojos me pueda mirar. Y si esto no es amor, dime entonces lo que es. Mis ojos no se cansan de mirarla una y otra vez. Y si esto no es amor, ¿qué es lo que puede ser? Esta angustia que me quema cuando no la puedo ver. Y ahora en la última sección de este programa, Crónicas del Asfalto y el Gis. Caramba, cada vez se me hace más rápido el programa, Dani, la verdad, ya llegamos a lo que será la última sección, pero como les dije, no sé, les traigo varios chismes, hasta voy a aparecer del programa de Ventaneando. Antes que nada, para ser un poquito más serios y formales, acabamos de pasar el domingo 21, el Día del Padre. Se me pasó el programa anterior felicitarlos, pero de forma atrasada. Les felicito a todos los que tengan la dicha como un servidor de ser padres, y en mi caso ya incluso abuelo. Pues vaya un abrazo para todos ustedes de forma atrasada. Y teniendo como pretexto este marco del Día del Padre, quiero hablarles pues de mi padre.
el profesor y licenciado Gumaro Hermelindo Rodríguez Martínez. Hago pausa porque seguramente algunos estarán diciendo, chin, qué nombrecito le recetaron al pobrecito papá del maestro. Sí, mi papá era maestro y también fue licenciado, fue abogado, tenía las dos carreras. Y una de las cosas que él tomaba tenía un excelente buen humor. Él, una de las cosas de las que más se reía era precisamente de su nombre. Decía, Gumaro Hermelindo, mis papás no dejaron ni para dónde hacerme, porque cuando tenemos un nombre que consideramos feo, pues decimos, bueno, uso el otro. Pero él decía, pero pues ¿cuál uso? Mejor que me digan, que me pongan un apodo y lo utilizo. Lo que pasa es que en los pueblos, mi papá era de un pueblo que se llama Tulcingo del Valle, Puebla, se acostumbraba que el día del nacimiento, ese nombre en automático era su nombre, su primer nombre, y nació en San Gumaro. Y luego lo fueron a bautizar y el otro nombre era el del santo del día del bautismo. Y le tocó que lo bautizaran el día de San Hermelinda o Hermelindo. Entonces, ni para dónde hacerse. Gumaro Hermelindo. Después, por extrañas razones, cuando me registraron a un servidor, mi mamá, pues yo creo que tratando de que mi papá no se sintiera tan mal, le dijo, pues ponle tu nombre. Y mi papá primero dijo, no, pues cómo, pero ya que le daban el chance, dice, pues sí, hay que desgraciar a otro, ¿no? Y me iban a poner Gumaro también. Y me pusieron Jorge porque mi papá era admirador de Jorge Negrete. Él que escuchaba las canciones del charro cantor, y por eso me pusieron Jorge. Y al llegar al registro civil le dicen, ¿cómo se va a llamar el niño? Jorge Gumaro. Y el bendito señor, que no sé dónde esté, pero hasta donde esté va mi reconocimiento y un abrazo, porque se equivocó y me puso Genaro. Y entonces, Señor, bendito sea porque me salvó del Gumaro. Ahora, pero mi papá tenía un excelente carácter y pues como siempre un recuerdo, yo lo recuerdo todos los días igual que a mi mamá con sus refranes día con día, porque ella era muy refranera, ya en algún momento les hablaré de ella. Pero ahorita estamos con el papá, y mi papá también le gustaba estar haciendo parodias de las canciones, cantaba, tenía muy bonita voz, él también era tenor igual que Jorge Negrete, y le gustaba la canción Bravía, entonces tenía una voz potente y muy, muy bonita. No sé por qué no se dedicó al canto. Yo creo que le llamó mucho más la docencia, el dar clases, y fue también un excelente maestro. Pues vaya mi recuerdo en este momento para mi padre Gumaro Hermelindo Rodríguez Martínez. Y ahora en otro orden de ideas, diría un señor, el viernes fui a una competencia deportiva en donde participó mi hijo en una competencia de natación, y lo que les voy a platicar es lo siguiente, es algo que me hizo reflexionar y que me ha hecho reflexionar, y espero que ustedes me hagan sus comentarios. Estábamos en las gradas y había una barrera metálica que separaba las gradas de la alberca. Y muchas personas, alrededor de 30, estaban paradas en esa valla con su celular en la mano para tomar el video, tomar la foto de su ser querido que iba a participar, pero obviamente no nos dejaba ver a los que estábamos respetando las indicaciones de estar en las gradas.
subió una de las auxiliares del equipo de natación y les dijo: señores, por favor ocupen las gradas porque no permiten ver a las personas que están atrás, tomen el lugar en las gradas. Bueno, pues de los 30 hubo como 3 personas que entendieron y se sentaron en las gradas. Los otros 27 se quedaron ahí parados, sin importarles si obstaculizaban la mirada. Ya lo habíamos dicho en un programa pasado con la canción Los Demás de Alberto Cortés. Ellos estaban ahí y que se aguantaran los demás. A ellos les importaba poco si veían o no veían. Ellos veían a todo dar. Algunos les dijimos: señores, por favor, entiendan, no nos dejan ver, pasen a las gradas. Hubo otros 3 que a regañadientes pasaron a ocupar las gradas. Los demás se quedaron de pie. Y bueno, pues no era tampoco la idea llegar a un altercado con ninguno de ellos, y pues buscamos la manera, sin ponernos de pie, de ocupar, de tomarle fotos a mi hijo, de tomarle video de su competencia. Pero lo que voy es lo siguiente: ahorita el tema de moda es el mundial, y en el mundial a mí me gusta el fútbol, hay muchos que no les gusta, hay gente que sí, pero la mejor lección que yo he recibido en este mundial ha sido la educación de los japoneses. Y me hice una reflexión: ¿cuándo llegará México a ser un país de primer mundo? Pues un pensamiento muy negativo de mi parte, pero digo, tal vez nunca. ¿Por qué? Porque no tenemos un país maravilloso, pero tenemos una gente que no sabe seguir indicaciones, que no sabe respetar reglas. Cuando estos señores de Japón llevaron sus bolsotas, que ahí la estamos viendo en pantalla, para hacer ruido, muchos decían: ¡ay, qué buena onda de los japoneses! Pero después, cuando terminó el partido y empezaron a meter la basura en esas bolsas, todos empezamos a decir: caramba, ¿por qué el pueblo de México no tiene una educación así? Y no me refiero a la educación en las aulas, me refiero a la educación que viene desde la casa. Desde la casa nos enseñan a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso, pase usted, gracias, de nada, provecho. Todas esas es la educación. En la escuela es la instrucción, y los japoneses, con una muestra de una educación muy grande, recogieron toda su basura. Y los futbolistas, que generalmente en el vestidor dejan regadas las toallas y todo lo que ocupan a diestra y siniestra, estos señores doblaron las toallas, todo lo que ocuparon, y así como lo encontraron, así lo dejaron. Ay, mi México, ¿cuándo llegaremos a ser así? ¿Ustedes qué piensan? Háganmelo saber. A lo mejor yo soy el único amargado que piensa que México está a años luz de la educación de Japón. Obviamente también la educación que imparte el Estado es importante, porque ahí están, miren, las toallitas dobladas. Gracias, Dani, de veras, porque sí es impresionante. Si nos hubieran mostrado el vestidor del equipo rival, veríamos aventados por todos lados, calcetas rotas y todo lo que ya no les servía ahí por los suelos. No, ellos todo lo acomodaron y lo dejaron en el lugar en el que se los habían dejado a ellos. Qué bonita muestra de educación. Ojalá y algún día lleguemos los mexicanos a ser así. Y en la otra situación que les voy a platicar muy rápidamente, y que también siempre lo que les platico va con la intención de que saquemos una enseñanza de ello. El día de ayer fui a
a solicitar un servicio de un laudero. A lo mejor no han escuchado ustedes ese término, porque cada vez hay menos en nuestro país. Los lauderos son los que arreglan las guitarras, los que arreglan y construyen guitarras. Bueno, pues mi guitarra se le rompió el puente superior, que así me dijo que se llamaba el señor, porque yo con mi terminología muy nacional le dije, se le fracturó el huesito de acá arriba, tratando también de hacer la broma. Pues me dijo que era el puente superior. Bueno, se rompió. Pero lo que voy es lo siguiente: el señor no se encargó de simplemente decirme, pues mire, de una vez hay que hacerle un servicio, esto. Me dictó toda una cátedra de qué tan torpe era yo de no haberle dado nunca un servicio a una guitarra de buena calidad, y que estaba mal esto y que aquello, y cada cosa que mencionaba era un nuevo número que se anotaba en la calculadora, y me decía, a reserva de que no estén dañados, tal, el arreglo le sale en tal cantidad. No se me hizo caro, yo estaba dispuesto a pagarlo, pero lo que me molestó y por lo que no le dejé mi guitarra para que la arreglara fue la soberbia del señor. Cuando la gente sabe su trabajo, no necesita decirlo. Todos nos damos cuenta de que sabe. Cuando yo empiezo a decir, es que aquí viene a mi taller el fulanito de tal, sutanito, tal, dice uno, pues sí, qué bueno que tenga clientela tan afamada, pero no es necesario que me lo diga. Si usted me deja mi guitarra bien arreglada, bien lista, pues yo me voy a dar cuenta de que es un excelente laudero y lo voy a recomendar. No necesito que me diga. Y a cada momento me decía, y no es con el afán de molestar, pero sí me estaba molestando. Me hizo recordar hasta el personaje cómico de la televisión ese que se llama Márgara Francisca, y que dice, con el debido respeto, y suelta la leperada, ¿no? Así era este señor. Me decía, no es con el afán de molestar, pero vámonos. Venía con otra molestia. Entonces yo, bastante sarcástico como es mi estilo al escribir y al hablar, le dije, no, señor, no se lo voy no le voy a dejar mi guitarra. Le agradezco mucho su cátedra, su iluminación. Ahí está la doña Márgara Francisca, así se me figura el laudero, que sin afán de molestar, me molestó bastante. Bueno, le dije, gracias por la cátedra, gracias por la ilustración, y perdón por haberle quitado tanto tiempo de su oficio que usted maneja a la perfección, pero le voy a decir una cosa: todos somos ignorantes en algo, no hay nadie que sepa todo. Usted domina muy bien la laudería, pero si al mismo Albert Einstein, que es una de las mentalidades más grandes que ha habido en el planeta, le decimos, afina esta guitarra, a lo mejor nos diría, soy físico, no soy músico. Y no por eso íbamos a decir que Einstein era un torpe, un ignorante. Entonces le traté de decir que no fuera soberbio. No se lo dije de esa manera, porque un amigo fue el que me hizo el favor de llevarme con él, porque sabía que sabía hacer su trabajo el señor, pero no quise provocarle problemas, y nada más con el sarcasmo me refería a él. Entonces, aquí la moraleja de esta situación es que la persona que en verdad sabe no necesita pregonarlo.
No, y no es lo que dicen algunos luego, la falsa modestia. No hay que ser modesto. Si sabe uno, sí reconocerlo, pero no tiene uno que andarse vanagloriando de lo mucho o lo poco que sabe. El que sabe, inmediatamente lo vamos a reconocer sin que nos dé su carta de presentación. Y bueno, pues hasta aquí el programa. Agradezco a Vive Radio, a mi productor Dani, siempre con la sonrisa en la boca, eso es agradable. Ustedes también los invito a que siempre estén sonrientes, y porque sonriendo a lo mejor nos regresan 1 o 2 en el día. Que tengan muy buena tarde y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes 5 de la tarde, igual que el día de hoy. Hasta la próxima y gracias. Nos escuchamos en la siguiente emisión. No lo olviden, solo por Vive Radio.